Con el éxito sin precedentes de Cup of Demon Hunters, tanto Netflix como Sony están explorando maneras de expandir el vibrante universo de /X, adelantando una serie de posibles proyectos que podrían llevar a los fans a aventuras completamente nuevas.
Cazadores de Demonios K-pop es una película de animación estadounidense de 2025 que fusiona música, fantasía y magia urbana en una aventura explosiva. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelans, la película nació de una idea argumental de la propia Kang, quien coescribió el guión junto a Danja Jiménez y Hannah M. Semechan. La película, producida por Sony Pictures Animation y producida en exclusiva para Netflix, reúne a un elenco de voces excepcional que incluye a Arden Cho, An Jo-seop, Mai Hon, Hee-young-jo, Jun-hin Kim, Daniel Da Kim, Ken Jeon y el legendario Lee Jung-hoon. En esencia, la historia se adentra en el electrizante mundo de Ultra/X, un grupo femenino de K-pop que es mucho más de lo que parece. De día, son ídolos, glamurosas, brillan bajo los focos, viviendo el sueño que admiran los fans de todo el mundo. Pero cuando la música se desvanece y las luces del escenario se apagan, se revela su verdadero propósito. Estas chicas viven una peligrosa doble vida como cazadoras de demonios, luchando contra fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras de la ciudad. Su mayor desafío llega cuando se ven obligadas a enfrentarse a sus rivales, los Saha Boys, una banda de chicos con un encanto irresistible, pero con un oscuro secreto. Tras sus sonrisas refinadas y actuaciones perfectas, los chicos no son solo competidores, son demonios. El enfrentamiento no se trata solo de música, fama o popularidad. Se convierte en una lucha por la supervivencia, la identidad y el poder de la unidad, mientras dos mundos colisionan en un torbellino de ritmos, espadas y destino. Los orígenes de K-pop Demon Hunters se remontan al deseo personal de la directora Maggie Kang de contar una historia que reflejara su herencia coreana. Quería entrelazar los ricos hilos de la mitología, la demonología y la imparable ola global del K-pop, creando una película que no solo entretuviera, sino que también transmitiera el pulso de la cultura y la tradición. La visión era crear algo visualmente distintivo, algo que transmitiera frescura y una profunda identidad. Para marzo de 2021, el proyecto entró oficialmente en producción en Sony Pictures Animation, con el equipo creativo completamente formado y listo para dar vida a la visión de Kang. La animación estuvo a cargo de Sony Pictures Imageworks, estudio conocido por su innovador estilo visual. Desde el principio, los realizadores se propusieron diseñar una estética que destacara. Los visuales se inspiraron en el deslumbrante espectáculo de la iluminación de los conciertos, la precisión artística de la fotografía editorial y la energía cinética y fluida de los videos musicales, todo ello combinado con la influencia del anime y el estilo narrativo emotivo de los dramas coreanos. La música, por supuesto, siempre iba a ser el alma de la película. La banda sonora incluye canciones originales creadas por diversos artistas talentosos, diseñadas para capturar la esencia del K-pop, al mismo tiempo, impulsar la historia. Añadiendo otra capa de profundidad emocional, el compositor Marcelo Sarbos compuso la banda sonora, asegurando que cada momento, ya fuera intenso, mágico o emotivo, estuviera cargado de música que realmente resuena. K-pop Demon Hunters se estrenó por todo lo alto en Netflix el 20 de junio de 2025, sumergiendo al público en su deslumbrante mundo de música y mitología. Pero la experiencia no terminó ahí. Tan solo un par de meses después, del 23 al 24 de agosto, se estrenó en cines una versión especial para cantar a coro durante 2 días. Lo que se pretendía que fuera un evento divertido e interactivo se convirtió en un momento cultural, con los fans abarrotando las salas para cantar juntos las canciones en una celebración compartida del K-pop y el cine. La respuesta fue simplemente electrizante. Tanto la crítica como los fans colmaron la película de elogios, destacando su impresionante animación, su audaz estilo visual, sus estelares interpretaciones vocales, su ingenioso guión y una banda sonora que capturó la esencia de la cultura pop mundial. Varias publicaciones incluso la calificaron de fenómeno cultural, una etiqueta que la película cumplió con creces. En Netflix, batió récords. Con la asombrosa cifra de 266 millones de visualizaciones, no solo tuvo un gran éxito, sino que se convirtió en la película original más vista en la historia de la plataforma. Su estreno en cines, con música para cantar a coro, fue igual de revolucionario, marcando el estreno más amplio de una película de Netflix y haciendo historia como la primera en liderar la taquilla estadounidense, superando incluso a Glass Onion, Anna Eve's Out Mystery 2022. La música trajo consigo su propia ola de éxito. La banda sonora arrasó en las listas de éxitos mundiales,
alcanzando el número 1 en varias regiones y entrando en el top 10 en varias plataformas de música y streaming. En un hito sin precedentes, se convirtió en la primera banda sonora de una película en colocar 4 de sus canciones en el top 10 del Billboard Hot 100, consolidando su legado no solo como película, sino como un verdadero movimiento musical. Y la historia no termina ahí. Con su éxito masivo e impacto cultural, ya se está desarrollando una secuela que promete llevar la fusión del K-pop, la fantasía y la caza de demonios a alturas aún mayores. Hace mucho tiempo, en un mundo sumido en la oscuridad, los demonios vagaban libremente entre la humanidad. Estas criaturas se alimentaban del miedo, no de carne, sino de las almas de las personas, llevando su esencia como ofrendas a su despiadado gobernante, Guima. La humanidad vivía aterrorizada, indefensa bajo el peso de un enemigo al que no podían combatir ni comprender. Pero de esa desesperación nació la esperanza. 3 valientes mujeres dieron un paso al frente, decididas a desafiar a los demonios y proteger el mundo de los vivos. Se convirtieron en las primeras cazadoras de demonios, guerreras que portaban no solo armas, sino voces llenas de poder. Gracias a su valentía y unidad, forjaron una barrera mágica conocida como Onmon. Con su energía, sellaron a los demonios, aislándolos de la humanidad y creando una paz frágil. Su misión no terminó con ellas. El deber de cazar demonios se convirtió en un legado, transmitido de generación en generación. Cada nuevo trío de protectoras se alzaba para llevar el manto, usando sus voces, canciones imbuidas de fuerza y espíritu, para preservar la Onmon y mantener a raya la oscuridad. Pero siempre había un objetivo mayor, un destino aún incumplido. Más allá de mantener la barrera se encontraba la promesa de la Onmon dorada, el sello definitivo. De lograrse, no solo aprisionaría a los demonios temporalmente, sino que los desterraría para siempre, borrando su presencia del mundo humano y poniendo fin al reinado de Guima de una vez por todas. En la actualidad, el legado de las cazadoras de demonios perdura a través de UNTR/X, un grupo femenino de K-pop de fama mundial cuyas deslumbrantes actuaciones esconden un peligroso secreto. El trío, Rumi, Mira y Sui, no son solo ídolos globales adorados por millones de fans. También son la nueva generación de cazadoras de demonios que continúan la centenaria batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Celine, una veterana cazadora de la generación anterior, las guía y asume el papel de mentora. Para Rumi, su vínculo con Celine es aún más profundo. Celine la crió, forjándola tanto en una estrella del escenario como en una guerrera en la batalla. Tras completar una gira mundial masiva, UNTR/X se prepara para dar el siguiente paso en su carrera. Su nuevo sencillo, Golden, está a punto de ser revelado en su primera presentación en vivo, un momento que marcará el comienzo de su capítulo más ambicioso hasta la fecha. Pero justo cuando su luz brilla con más fuerza, comienzan a aparecer grietas. Rumi empieza a perder la voz, la fuente misma de su fuerza, tanto como ídolo como cazadora de demonios. Tras su lucha se esconde una peligrosa verdad, una que solo Celine conoce. Rumi lleva la sangre de los demonios en su interior. Ha vivido con este secreto toda su vida, marcada por su herencia oculta. De niña, Celine consoló a Rumi con una promesa, la creencia de que un día, cuando el Onmon finalmente se volviera dorado, el poder del Onmon dorado borraría las marcas demoníacas de su cuerpo para siempre, liberándola de la oscuridad que lleva dentro. Pero a medida que su voz flaquea y el peso de su secreto se hace más pesado, Rumi comienza a darse cuenta de que el destino es mucho más complicado que una sola promesa. Lejos de las luces del escenario y de los vítores de sus fans, se encuentra el mundo demoníaco, donde Guima, el despiadado gobernante de la oscuridad, hierve de furia. Sus secuaces le han fallado una y otra vez, y su paciencia se está agotando. Ávido de victoria, exige un nuevo plan para destruir a Onmon y recuperar el poder sobre el mundo humano. Entre sus seguidores se encuentra Hinu, una figura única, antaño humano. Hinu carga con los fragmentos de una vida pasada que apenas recuerda, un recuerdo que anhela borrar. Para liberarse de su humanidad, hace un peligroso pacto con Guima. Si logra debilitar a Onmon, Guima borrará los últimos rastros de sus recuerdos humanos, separándolo por completo de la vida que una vez conoció. Con este objetivo, Hinu lidera a otros 4 demonios en una nueva y audaz estrategia. Juntos, se transforman en una banda de chicos de K-pop, los Saha Boys.
Su misión no es enfrentarse a Unter/X directamente, sino robarle sus fans, agotar su energía y socavar el poder que impulsa a Onmon. A través de la música, la fama y el carisma, buscan conquistar el mundo humano desde dentro. Pero su engaño no dura mucho. Durante el ostentoso debut de los Saja Boys, Unter/X se enfrenta cara a cara con sus supuestos rivales. Tras la coreografía perfecta y las sonrisas perfectas, la verdad se revela. Los chicos no son ídolos, sino demonios envueltos en glamour. Para Rumi, Mira y Zoe, el escenario ya no es solo música. Se ha convertido en un campo de batalla, y su mayor desafío hasta la fecha se presenta ante ellos en forma de un enemigo tan irresistible como peligroso. Cuando Unter/X finalmente se enfrenta a los Saja Boys, la batalla se vuelve personal. En el fragor de la lucha, Hinu nota algo que nadie más ha notado: las marcas demoníacas de Rumi. La verdad sobre su legado oculto brilla ante sus ojos. Sin embargo, en lugar de revelar su secreto a Mira y Zoe, Hinu decide ocultarlo, guardándoselo para sí. Más tarde, lejos del ruido de los fans y de las miradas de sus compañeros, Hinu busca a Rumi. En la tranquilidad de su encuentro privado, él no le habla como rival ni enemigo, sino como alguien que comprende su lucha. Le dice que la vergüenza es la cadena que ata a los demonios, una prisión construida con los susurros de Guima que resuenan sin cesar en sus mentes. Por primera vez, Rumi ve el dolor que se esconde tras la pulida fachada de Hinu. Le confiesa su pasado. Como casi 4 siglos antes, Guima le había otorgado un don, una voz tan hermosa que sacó a Hinu y a su familia de la pobreza. Por un instante fugaz, conoció la calidez del amor, el orgullo y la estabilidad. Pero ese don era una maldición disfrazada. Cuando el trato terminó, Guima lo arrastró al mundo de los demonios, condenándolo a la servidumbre eterna. La voz de Hinu, antaño símbolo de esperanza, se convirtió en la misma cadena que lo ataba. Carga no solo con su propio dolor, sino también con la insoportable culpa de la caída de su familia, cuyas vidas quedaron destruidas por la decisión que tomó. En Rumi ve un reflejo de sí mismo, un alma que se mueve entre la frágil línea entre lo humano y lo demoníaco, cargando tanto poder como vergüenza. Y en ese momento, un vínculo improbable comienza a forjarse entre ellos. Con el deslumbrante espectáculo de los premios Aidel acercándose, las apuestas son más altas que nunca. Unter/X sabe que la popularidad de los Saja Boys crece a un ritmo peligroso y que su creciente fanatismo alimenta directamente el plan de Guima para debilitar a Onmon. Para contraatacar, Rumi, Mira y Zoe se lanzan a crear una nueva canción, Takedown. El tema está destinado a ser su arma más afilada hasta la fecha, un golpe musical para desenmascarar a los Saja Boys por lo que realmente son. Pero a medida que la letra toma forma, la duda se cuela. Rumi duda. Su voz quebranta la determinación de sus compañeros. Se pregunta si la canción es demasiado dura, si odia demasiado a los demonios. Sus palabras detienen a Mira en seco, sembrando la sospecha. ¿Por qué Rumi, cuyo deber como cazadora es ahuyentar demonios, parecería estar defendiéndolos? Mira no puede evitar la inquietud, aunque no dice nada directamente. Para Rumi, el conflicto es más profundo de lo que sus amigos pueden ver. Está atrapada entre dos mundos, su vida humana como ídolo y cazadora y su herencia demoníaca oculta que la corroe. Cuanto más se acerca a Hinu, más lo ve no solo como un enemigo, sino como alguien como ella, atrapada en la misma lucha. Así que le hace una propuesta audaz. Al encontrarse con Hinu en secreto una vez más, le ofrece una opción. Si ayuda a Unter/X a triunfar en los premios ídolos, fortaleciendo a Onmon en el proceso, podría quedarse en el mundo humano, libre del control de Guima, libre de la vergüenza, libre del exilio. Es un trato peligroso, uno que podría cambiarlo todo. Para Rumi, es un paso hacia la esperanza. Para Hinu, es una oportunidad de redención. Y para ambos, es el comienzo de una frágil confianza forjada en el corazón de una guerra entre mundos. Más tarde, Rumi le abre su corazón a Hinu. Por primera vez, admite la verdad que ha cargado en silencio, que la vergüenza de su sangre demoníaca la ha estado carcomiendo, debilitando su voz hasta el punto de que apenas podía cantar. Pero hablar con él, compartir esa carga en lugar de ocultarla, lo ha cambiado todo. Su voz ha regresado, más fuerte que antes, como si las cadenas que una vez la silenciaron finalmente hubieran comenzado a romperse. Hinu escucha y, por una vez,
siente un atisbo de paz. Confiesa que las voces que lo atormentaron durante siglos, los crueles susurros de Guima que resonaban en su mente, se han acallado. Gracias a Rumi, el tormento que definía su existencia se ha acallado. En su presencia, encuentra la fuerza que creía perdida para siempre. Conmovido por su confianza, acepta apoyarla y sabotear a los chicos Saja, incluso si eso significa traicionar a Guima. Pero la sombra de su amo nunca se aleja. Guima invoca a Hinu, arrastrándolo de vuelta a las frías garras del mundo demoníaco. Con una mueca de desprecio, le recuerda el pacto que lo unió, un pacto forjado no por la desesperación, sino por el deseo. Siglos atrás, Hinu había cambiado su humanidad por riqueza, comodidad y la promesa de una vida mejor, abandonando a su familia en el proceso. Su caída, su sufrimiento, fue el precio de su decisión. Las palabras hieren profundamente, reabriendo las heridas que Hinu había intentado enterrar. Entonces llega la crueldad final. Guima amenaza con devolver las voces, los interminables susurros de vergüenza y tormento, a menos que Hinu lo obedezca. La frágil paz que Hinu encontró a través de Rumi comienza a desmoronarse, mientras el peso de su pasado y el poder de su maestro se ciernen una vez más. Llega la noche de los premios ídolos, radiante de anticipación y el rugido de innumerables fans. /X está listo para acaparar la atención, pero los Saja Boys, que se esperaba que fueran su competencia más feroz, nunca aparecen. El escenario pertenece por completo a Rumi, Mira y Zoe. Tras mucho debate y conflicto, el trío toma una decisión. En lugar de interpretar Takedown, una canción que casi los separa, eligen Golden, su himno de unidad y esperanza. Se supone que es una declaración de fuerza, una oportunidad para mostrar al mundo no solo quiénes son, sino también lo que representan. Pero la noche se vuelve más oscura. Desde las sombras, Hinu participa en el plan, enviando demonios impostores para sabotear la actuación. Con siniestra precisión, los demonios separan a Mira y Zoe de Rumi, atrapándolas mientras adoptan sus apariencias. A los ojos de Rumi, parece que sus compañeras de banda aún están a su lado. Bajo la ilusión, los impostores la manipulan, obligándola a interpretar Takedown en lugar de Golden. Mientras canta, la trampa se cierra. Ante los ojos del público, sus marcas demoníacas se revelan bajo el intenso resplandor de las luces del escenario. El público se queda boquiabierto, y susurros de conmoción y miedo recorren el estadio. Expuesta, humillada y conmocionada hasta la médula, Rumi huye del escenario con el corazón latiendo desesperado. En el caos, choca con las verdaderas Mira y Zoe, solo para ver la traición en sus ojos. Para ellas, la verdad se derrumba de golpe, la herencia demoníaca oculta de Rumi, sus encuentros secretos con Hinu, su silencio. Su confianza, forjada durante años de amistad, se siente destrozada. En su dolor y rabia, Mira y Zoe se alejan, dejando a Rumi sola justo cuando más las necesita. Conmocionada por la exposición y la traición de sus compañeros, Rumi dirige su furia hacia Hinu. Lo confronta, con la voz temblorosa de ira y angustia. ¿Por qué la engañó? ¿Por qué afirmó comprender su lucha solo para orquestar su caída? La máscara de Hinu finalmente se resquebraja. Con una profunda culpa, admite la verdad, mintió sobre partes de su pasado. La historia que le contó, el frágil vínculo que construyeron, fue distorsionado por su propia desesperación. Cualquier conexión que compartieran ahora está envenenada por la traición. Mientras tanto, Guima aprovecha su oportunidad. Extendiendo su poder al mundo humano, infunde un trance oscuro sobre Mira, Zoe y el público desprevenido. Uno a uno, caen bajo su hechizo, despojados de su voluntad mientras son atraídos como polillas a la llama hacia la actuación final de los Saja Boys. No es un concierto cualquiera. Este espectáculo está diseñado para destruir Onmon de una vez por todas, liberando todo el poder de Guima sobre el mundo humano. Perdida y destrozada, Rumi busca a la única persona que ha sido su ancla, Selene. En un momento de absoluta desesperación, cae de rodillas y le ruega a su mentor que acabe con su vida. Su herencia demoníaca le ha costado todo, sus amigos, su voz, su identidad. Cree que la muerte es la única forma de detener la oscuridad que la habita, pero Selene se niega. Con suavidad pero firmeza, le ofrece a Rumi una salida, la promesa de encubrir lo sucedido, de borrar esta humillación de la memoria del mundo. Para Selene es un acto de protección. Para Rumi es lástima.
Su angustia se transforma en ira. Arremete contra la mujer que la crió, acusándola de nunca amarla de verdad, de solo ver la sangre demoníaca en sus venas. Las palabras hieren profundamente, pero Rumi no se queda a presenciar el dolor que causan. En cambio, se da la vuelta y se aleja, más aislada que nunca, cargando con el peso aplastante de su vergüenza y dolor hacia la oscuridad, sola. Mientras los Saja Boys se lanzan a su última actuación, el aire se carga de energía oscura. La influencia de Guima late en cada nota, afianzando su dominio sobre Mira, Zoe y la inmensa multitud embelesada ante el escenario. Omon tiembla, debilitada y a punto de romperse. Pero entonces, a través de la tormenta de sonido y sombra, Rumi sale a la luz. Su voz atraviesa la oscuridad, no con Takedown ni siquiera con Golden, sino con algo nuevo. Una canción que nace de su corazón, que habla de la vergüenza, de las cicatrices ocultas y del poder de la autoaceptación. Cada palabra, cada nota, porta su verdad. Ya no huye de quién es, canta sobre aceptarla. El efecto es inmediato. El trance comienza a romperse. La multitud se agita como si despertara de una pesadilla, sus ojos se aclaran, sus voces se alzan para encontrarse con las de ella. Mira y Zoe son liberadas, su vínculo con Rumi se reaviva con el fuego de su coraje. Unter/X está completo una vez más. Juntos, el trío desata su poder, sus armonías más fuertes que nunca mientras luchan contra los Saja Boys, convirtiendo el escenario en un campo de batalla de luz y sonido. La multitud, ahora despierta, une sus voces, rompiendo las cadenas que Guima los envolvía. Pero el precio de la rebelión es alto. Mientras Guima contraataca con fuerza aplastante, es Hino quien da un paso al frente, ya no el impostor, sino un hombre en busca de redención. Con un último acto de desafío, se sacrifica para salvar a Rumi, ofreciéndole su alma restaurada, la última parte pura del que Guima nunca pudo destruir. Su don la invade como fuego y luz, dándole la fuerza para alzarse una vez más. Con Rumi fortalecida y Unter/X unida, sus voces se entrelazan en una canción de determinación inquebrantable. El escenario estalla en brillantez cuando asestan el golpe final, abrumando a Guima y a los chicos Saja. Los demonios son derrotados, su poder sellado una vez más. De sus voces y sacrificio, nace un nuevo Onmon, más fuerte, más brillante e inquebrantable. Y en ese momento, el legado de los cazadores de demonios perdura, no solo en la batalla, sino en el coraje de aceptar quiénes son. En la quietud que sigue a la tormenta, el mundo comienza a sanar. La oscuridad ha sido sellada y Onmon brilla de nuevo. Por primera vez, Rumi ya no se esconde. Las marcas en su piel, antaño fuente de vergüenza y secretismo, ahora son símbolos de supervivencia, fuerza y verdad. Se encuentra ante Mira y Zoe, con el corazón abierto y la voz firme. El dolor de la traición persiste, pero a través de las lágrimas y el perdón, las tres hermanas de armas encuentran el camino de regreso. Su vínculo, probado por mentiras y sombras, emerge más fuerte que antes. Unter/X no solo se restaura, sino que renace. Poco después, el grupo sale al encuentro de sus fans, sin disfraces, sin máscaras, sin secretos entre ellas. Los vítores que se alzan del público no son solo por su música, sino por su valentía, su unidad y la luz que llevan. Para Rumi, Mira y Zoe, el escenario ya no es un campo de batalla, es un lugar de libertad. Y a medida que sus voces se alzan juntas una vez más, el mundo escucha, no a cazadores o demonios, sino a la verdad de quienes son realmente. En el corazón de K-pop Demon Hunters se encuentra Rumi, interpretada por Arden Cho. Es la líder y vocalista principal de Unter/X, una guerrera que blande una afilada espada Sainhyom en la batalla. Pero Rumi es más que una simple luchadora o una ídolo. Carga con un complejo legado como hija de un padre demonio y de la fallecida Raju Mi-jung, una legendaria cazadora de demonios que en su día fue una ídolo del K-pop. Su lucha entre dos mundos define su trayectoria. Ejae aporta su potente voz, mientras que Rumi Oak la interpreta de niña, capturando la vulnerabilidad de sus primeros años. Mira, con la voz de Mai Hon, brilla como la bailarina visual y principal del grupo. En el escenario deslumbra con gracia, pero en combate blande una hasta Gokdo con precisión letal. Proveniente de una familia adinerada, Mira siempre fue la rebelde, la oveja negra que se negaba a seguir el rígido camino que le habían trazado.
Su independencia se convierte tanto en su fuerza como en su carga. La talentosa Audrey Nuna interpreta la voz de Mira, dotando a su personaje de un carisma apasionado. Completando el trío está Sui, con la voz de Hyung-jo. Es la rapera principal, letrista y maknae del grupo, la más joven de /X, rápida con las palabras y aún más aguda con su sincal, lanzando cuchillos. La habilidad de Sui reside tanto en su ingenio como en su destreza en el combate. Criada en Burbank, California, aporta una perspectiva coreano-americana al grupo, consolidando a /X con su vibrante energía. Rei Ami aporta su voz, con un toque de rap que le da a Sui su toque característico. Al otro lado del escenario se encuentra Hinu, con la voz de An Jo-seop, el carismático pero atormentado líder de los Saha Boys. Un demonio con un pasado del que no puede escapar, Hinu es a la vez rival y espejo de Rumi. Siempre a su lado, dos compañeros inquietantes, un elegante tigre azul y una urraca de 6 ojos, simbolizan el mundo sombrío al que sirve. Andrew Choi presta su voz a Hinu, capturando tanto su encanto como su tristeza. La guardiana y mentora de Rumi es Seline, interpretada por Jun-Hin Kim. Antaño cazadora de demonios y célebre ídolo del K-pop, Seline acogió a Rumi tras la pérdida de su madre, criándola con disciplina y compasión. Encarna el peso de la experiencia, equilibrando sus batallas pasadas con la responsabilidad de guiar a la siguiente generación. Sus canciones adquieren una fuerza imponente gracias a la voz de Lea Salonga, cuya voz realza el legado de Seline. Entre los Saha Boys, cada miembro posee una presencia única. Joel Kim Booster interpreta a Romance Saha, cuyo encanto esconde un lado peligroso, con Samuel Lee prestando su voz a la suave y cautivadora voz del personaje. Alan Lee encarna a Mystery Saha, enigmático y calculador, con Kevin Gu aportando su elegante y magnética voz. Sung Won Cho interpreta a Abby Saha, una miembro del grupo de lengua afilada y astuta, cuyas evocadoras melodías provienen de Nekvav. Y completando la alineación está Baby Saha, con un toque travieso y juvenil gracias a la voz de Danny Chang. Juntos, son el oscuro reflejo de /X, la respuesta del mundo demoníaco al estrellato del K-pop. Acompañando a /X en su viaje, se encuentran dos figuras cómicas y a la vez emotivas. Daniel Da Kim interpreta al sanador An, un médico excéntrico cuya sabiduría solo es comparable a sus peculiaridades, mientras que Kim Jeon aporta energía y humor como Bobby, el estresado pero leal agente y manager del trío. Sobre todo esto se cierne la aterradora figura de Guima, el rey demonio. Interpretado por Lee Jung-hoon, Guima se manifiesta como una boca colosal envuelta en fuego, símbolo de hambre y control insaciables. Lee no solo da vida a la amenaza en la versión inglesa, sino que también repite el papel en el doblaje coreano, lo que le otorga a Guima una autenticidad escalofriante. El mundo se enriquece con voces familiares y frescas. Lisa Cosi como una entusiasta presentadora de televisión, con Maghye Kang, Nathan Schauf y Charlene Ramos aportando voces adicionales que enriquecen el vibrante paisaje sonoro de la historia. La esencia de K-pop de Monhunter se remonta a la propia directora Maghye Kang. Fue su visión la que impulsó todo el proyecto. Soñaba con contar una historia firmemente arraigada en la cultura coreana, una que no se limitara a tomar prestada su estética, sino que celebrara verdaderamente su herencia. Para lograrlo, se adentró en la mitología y la demonología coreanas, buscando algo visualmente audaz y único, algo que se distanciara de las fórmulas tan comunes en los medios tradicionales. Para Kang, la película era más que una simple fantasía animada. La describió como una carta de amor al K-pop y a sus raíces coreanas, una forma de entrelazar los dos mundos que la habían moldeado. Pero no solo quería contar una historia sobre ídolos que luchan contra demonios, quería que los personajes se sintieran vivos, con defectos irreales. A la hora de diseñar a las heroínas, Kang decidió deliberadamente alejarse del molde refinado de superhéroes tan común en Hollywood, en particular de la marca Marvel de protagonistas femeninas que siempre se retrataban como naturalmente sexys, geniales e intocables. En cambio, imaginó algo refrescantemente diferente. Chicas que pudieran ser desordenadas, tontas, incluso groseras. Chicas que eructaran, que bromearan, que a veces tropezaran, pero que aún tuvieran fuerza a su manera. Quería barrigas, risas incómodas y diversión sin filtros, junto con brillo y poder.
De este deseo surgió un elenco de personajes que encarnaban cada una de esas contradicciones, mágicos y cercanos, poderosos e imperfectos. La visión de Mag Hye-kang para K-pop Demon Hunters también estuvo influenciada por su amor por el cine coreano. Habló de cuánto admiraba al director Bong Joon-ho, en particular su capacidad para combinar tantos tonos diferentes en una sola película. Sus historias podían ser divertidas, llenas de suspense, trágicas y esperanzadoras a la vez, y para Kang, ese tipo de juego tonal se sentía casi animado en sí mismo. Se convirtió en una de las inspiraciones que la guiaron para que K-pop Demon Hunter se moviera entre acción trepidante, humor disparatado y ritmos emotivos y conmovedores sin perder nunca el ritmo. Chris Appelants entró en escena un poco más tarde. Recién salido de dirigir Wish Dragon 2021, inicialmente había planeado tomarse un descanso antes de comprometerse con otra película. Pero cuando Kang compartió sus primeras ideas con él, algo surgió. Los temas resonaron profundamente en él, especialmente la oportunidad de crear una historia sobre el poder universal de la música, cómo puede unir a las personas, brindarles alegría y construir comunidades a través de las fronteras. Para Appelants, ese mensaje central se sentía atemporal y profundamente personal, y lo atrajo. Juntos, Kang y Appelants comenzaron a profundizar en la mitología de su mundo. Repasaron la historia y las tradiciones coreanas, en particular la figura de las chamanas. En la antigüedad, estas mujeres cantaban y bailaban en ceremonias destinadas a proteger sus aldeas y comunidades de todo daño. Kang y Appelants adoptaron esa idea y la incorporaron a la mitología de cazadores de demonios de la película, transformando una pieza de patrimonio cultural en una fantasía moderna donde la música en sí misma se convirtió en un arma de protección, curación y resistencia. A la hora de dar vida a las integrantes de UNTR/X, el equipo creativo se inspiró en gran medida en el fenómeno del K-pop. La personalidad, el estilo y la energía del trío se inspiraron en algunos de los grupos femeninos más importantes de la industria, como ITZY, Blackpink y TWICE. La directora Mag Hye-kang explicó que, desde el principio, grupos como 2NE1 y Blackpink fueron referentes especialmente importantes, ayudando a moldear la audaz confianza y el carisma de alto voltaje que definen a UNTR/X en el escenario. Para Mira, la glamurosa bailarina visual y poderosa del grupo, el equipo se inspiró en la modelo coreana An So-jeon. Su elegancia y presencia inspiraron el look de Mira, equilibrando una belleza definida con un toque rebelde que la distingue. Los Saha Boys, por otro lado, fueron diseñados para canalizar la arrogancia y la intensidad de las bandas de chicos más famosas del K-pop. Grupos como Tomorrow X Together, BTS, Stray Kids, ATS, Big Bang y Monsta X dejaron huella en el estilo, la coreografía y el aura de la boy band. Pero su líder, Hinu, tuvo una influencia aún más específica, el actor y cantante coreano Cha Eun-gu. Su combinación de encanto, vulnerabilidad y atractivo visual se convirtió en una referencia clave para moldear a Hinu como ídolo y como personaje conflictivo, atormentado por su pasado. Curiosamente, Hinu es también el único miembro de los Saha Boys con un nombre real. El resto del grupo recibió deliberadamente títulos más simbólicos, arquetipos que reflejan roles comunes dentro de la industria del K-pop. Esta elección resaltó la profunda humanidad de Hinu, diferenciándolo de sus compañeros de banda y subrayando las luchas personales que subyacen en el corazón de su personaje. Los críticos han señalado que el estilo de UNTR/X y los Saha Boys va más allá de la moda, conecta profundamente con el pasado y el presente de Corea. Bak Byung-jeol, de The Korea Times, destacó la fusión entre tradición y modernidad en la película. En el escenario, los miembros de UNTR/X lucen colgantes de norigue, borlas ornamentales tradicionales, que se integran a la perfección con atuendos contemporáneos de K-pop, uniendo siglos de arte coreano en un solo look. Por su parte, los Saha Boys adoptan una estética más oscura e histórica para su interpretación de Yura y Idol. Visten hanbok negro y sombreros tradicionales de Korea, evocando al Joseon Saha, la versión coreana de la parka, combinando la mitología con el carisma de las actuaciones de boy bands. Incluso las armas que empuña UNTR/X están cuidadosamente inspiradas en objetos tradicionales coreanos, lo que refuerza el compromiso de la película con la autenticidad y la resonancia cultural. Max Kim, de Los Angeles Times, señaló además que los guiños a la historia de la película se extienden a la propia música. Los realizadores se inspiraron en artistas coreanos pioneros,
considerados los progenitores del K-pop contemporáneo, como las Jeogori Sisters, las Kim Sisters y SS, asegurando que la energía moderna de la película se mantuviera arraigada en el rico linaje de la herencia musical coreana. Mak Hye-kang enfatizó la trayectoria visual de los personajes, particularmente en la evolución de los Saha Boys a lo largo de la historia. Al principio, aparecen con una estética de chicle pop, brillantes, empalagosos y aparentemente inofensivos, la personificación perfecta de una imagen dulce y refinada del K-pop. Pero a medida que su verdadera naturaleza se revela, su apariencia se oscurece gradualmente, culminando en la icónica silueta de la parca con sus tradicionales sombreros de crin. Esta transformación refleja la historia misma, revelando capas de engaño y peligro bajo el glamour superficial. Para Chris Appelans, uno de los mayores desafíos de diseño residió en el vestuario, que no era meramente decorativo, sino que funcionaba como un recurso narrativo. Tomemos como ejemplo los trajes dorados que lució _X durante su presentación de Golden. Estos uniformes relucientes son más que una simple y llamativa indumentaria de escenario. Simbolizan la aspiración del grupo a la perfección, una especie de MacGuffin de ensueño donde aspiran a ser impecables e irreprochables. Sin embargo, la película no deja intacto este ideal. Al final del segundo acto, la representación visual de ese sueño se hace añicos. Rumi se yergue en el centro, vulnerable y expuesta, mientras el oro, antaño símbolo de la perfección, yace hecho jirones a su alrededor. En ese momento, el público ve la fragilidad de la ambición y el coste humano de luchar por un ideal inalcanzable, plasmado no solo a través de la narrativa, sino a través de cada pliegue y desgarro del propio traje. Tanto críticos como historiadores han destacado la riqueza cultural presente incluso en los más mínimos detalles de K-pop Demon Hunters. An Nguyen, de Salón, destacó los orígenes de los inusuales compañeros de Hinu, un tigre azul y una urraca de 6 ojos, apodados cariñosamente Derpy y Susie por el equipo creativo. Estos personajes están inspirados en el Minghwa, un estilo de arte popular coreano popular durante el periodo Joseon. Dentro del Minghwa, el género Ohakdo se especializó en imágenes de tigres, urracas y pinos. Con el tiempo, las representaciones de estos animales se volvieron cada vez más satíricas, especialmente en el siglo XVII, mezclando humor y crítica social. Park An-sol, de The Korea Times, explicó además que el Minghwa a menudo tenía un tono caprichoso, lleno de detalles traviesos. Los tigres y las urracas en estas obras de arte no eran solo decorativos, sino que eran indirectas juguetonas hacia los poderosos, una sutil crítica oculta en una imaginería vibrante. Al hacer referencia a esta tradición, la película impregna a los compañeros de Hinu con múltiples matices culturales, convirtiendo a quienes podrían haber parecido simples compañeros en símbolos de humor, rebelión y continuidad histórica dentro de la historia. Mak Hye-kang señaló que uno de los gags recurrentes de la película, la urraca robando repetidamente el sombrero del tigre, fue creado intencionalmente como un guiño cariñoso a las bromas visuales de larga data que se encuentran en el arte y el folclore tradicional coreano. Es un pequeño momento de humor, pero con matices de referencia cultural y personalidad, dando a las criaturas más vida que simples personajes secundarios. El artista de guión Radford Sechrist aportó su perspectiva sobre las decisiones de diseño detrás de estos compañeros. Explicó que el llamativo tono azul brillante de Derpy probablemente se originó en la diseñadora de producción Ellen Min-hwe Chen, quien quería que el tigre transmitiera una sensación distintivamente mágica. Por otro lado, Susie, la urraca de 6 ojos, fue meticulosamente diseñada con 3 ojos a cada lado, lo que le aporta una cualidad sobrenatural a la vez que conserva un encanto lúdico. Kang explicó que Derpy fue concebido originalmente como un personaje divertido y extravagante, sin un rol narrativo definido. Sin embargo, el equipo creativo tuvo cuidado de no dejarlo ser un simple compañero. Gracias a la interacción con Susie y su implicación en la historia, Derpy se convirtió en una parte integral del mundo, infundiendo humor, profundidad cultural y un toque de magia en cada escena que habita. El origen de los inusuales compañeros de Hinu surgió de una chispa de inspiración en el departamento de arte. El equipo quedó cautivado por una pintura de Chen que representaba una estatua de un tigre transformándose en un tigre de verdad junto a Hinu con la camisa abierta. A partir de esta imagen, la idea tomó forma. Derpy se convertiría en el mágico compañero tigre de Hinu. Con el tiempo, su rol se expandió,
convirtiéndose en básicamente un buzón capaz de llevar mensajes y facilitar la comunicación entre los personajes, con Susie, la urraca de 6 ojos, acompañándola naturalmente como una compañera traviesa. Mag-Hye Kang añadió que, si bien estos animales se encuentran en la frontera entre el mundo humano y el demoníaco, se les ha dado un aire misterioso a propósito. No son demonios en sí mismos, pero habitan un espacio que se siente encantado y liminal, conectando lo ordinario con lo sobrenatural. Esta ambigüedad confiere a Derpy y Susie una cualidad casi mítica, convirtiéndolos en testigos lúdicos y mágicos de la historia en lugar de simples personajes secundarios. El proceso de casting para K-pop Demon Hunter se desarrolló en 2 fases distintas. Los actores que prestarían las voces se eligieron por separado de los que interpretarían las canciones. Curiosamente, muchos de los cantantes fueron seleccionados primero, y sus voces ayudaron a forjar la identidad musical de los personajes. El camino de Ehae para convertirse en la voz de Rumi es un ejemplo perfecto. Inicialmente se unió a la producción simplemente como compositora, creando maquetas y canciones originales para la película. Con el tiempo, los directores se acostumbraron tanto a escuchar su voz que se dieron cuenta de que era la persona perfecta para dar vida a las canciones de Rumi. En una entrevista con Genius Korea, Ehae reflexionó sobre esta transición y señaló que su elección surgió de la familiaridad de los directores con su tono y estilo, una extensión perfecta del proceso creativo. Arden Cho, quien finalmente da voz a Rumi, tomó un camino inesperado hacia el papel. Originalmente audicionó para Celine, la figura mentora, pero fue la codirectora Mag-Hye Kang quien la animó a probar para Rumi. Ese apoyo resultó crucial, permitiendo a Cho asumir el papel principal y dar vida a la compleja combinación de fuerza, vulnerabilidad y carisma del personaje. La elección de Guima también evolucionó a la par del desarrollo del personaje. Inicialmente, se consideró a Park Hin-young para el papel, ya que Guima había sido concebida originalmente con una personalidad extravagante, incluso cómica. Sin embargo, a medida que la historia tomaba forma, el personaje se transformó en un antagonista más oscuro y amenazante. Esta transformación llevó al equipo a elegir a Lee Byung-hun, cuya presencia podría encarnar plenamente la aterradora autoridad y seriedad del Rey Demonio. En abril de 2025, se reveló que Hee-young-jo interpretaría a Soo-yi, completando así el trío principal de /X. El resto del reparto vocal se anunció más tarde ese mismo mes, completando el elenco y consolidando las voces que darían vida a la historia. La animación de K-pop Demon Hunters estuvo a cargo de Sony Pictures Imageworks, trabajando en sus estudios de Vancouver y Montreal. Josh Beveridge dirigió la animación de los personajes, guiando al equipo para dar vida a las vibrantes personalidades de /X, los Saha Boys y las criaturas mágicas con fluidez y emoción. Chris Appelans describió la inspiración visual como una mezcla de fuentes, videos musicales, fotografía editorial, K-dramas, iluminación de conciertos e incluso un toque de anime. Esta mezcla ecléctica influyó en todo, desde los movimientos de los personajes hasta la iluminación y la composición de cada escena, creando un lenguaje cinematográfico que se sentía contemporáneo y fantástico a la vez. Mag-Hye Kang explicó que el equipo también se inspiró en las películas de Spider-Verse de Sony, en particular en su estilo híbrido 2D 3D. En lugar de emular directamente ese enfoque, los cineastas decidieron alejar todos los elementos 2D en su propia película. En su lugar, buscaron capturar la esencia del anime, la expresividad de los rostros, las emociones estilizadas y la acción dinámica, a través de una lente íntegramente generada por computadora. El resultado es un mundo animado por computadora que conserva el dramatismo y la narrativa visual del anime, a la vez que se desarrolla en el espacio tridimensional de la animación moderna. Josh Beveridge destacó el impactante enfoque visual de la película, describiéndolo como estética 2D pero con lenguaje tridimensional. El objetivo era crear una apariencia gráfica y audaz que se sintiera moderna y dinámica, permitiendo que los personajes resaltaran en pantalla, manteniendo la profundidad y el realismo de la animación 3D. Beveridge explicó que el equipo modificó cuidadosamente los diseños faciales de los personajes para que coincidieran con el tono de cada escena. En los momentos de mayor glamour, los rostros se crearon para irradiar calidad estelar, capturando el aura de los ídolos del pop actuando en un escenario animado.
en secuencias más intensas y llenas de acción, lo que describió como agresividad animada. Los rostros adquirieron líneas más definidas y mayor angularidad, reflejando agresión, tensión o tensión emocional. Y en momentos de exageración cómica, el equipo optó por diseños hiperridículos, a menudo denominados chibi o demi-chibi, donde los personajes lucían rasgos exagerados y adorables, amplificando el humor y la fantasía. Esta cuidadosa modulación del diseño facial permitió que la película alternara fluidamente entre espectáculo, emoción y comedia, dotando a cada escena de una personalidad visual distintiva, a la vez que mantenía a los personajes vivos, expresivos y fieles a su esencia inspirada en el K-pop. Mag Hye-kang destacó la dedicación del equipo a representar auténticamente la identidad coreana a través de la animación. Incluso en una película en inglés, se consideraron cuidadosamente los detalles sutiles para reflejar la precisión cultural. Por ejemplo, los animadores prestaron mucha atención a las formas de la boca y los ojos, diseñando expresiones que transmitían una sensación inherentemente coreana. Kang explicó que, si bien los personajes hablan inglés en pantalla, sus movimientos bucales se basaban en la forma natural en que un hablante coreano formaría sonidos y sílabas. Este enfoque añadió un toque de autenticidad a las actuaciones, asegurando que los gestos, expresiones y sutilezas de los personajes conectaran con la cultura de la que provienen, incluso en una historia accesible globalmente. En cuanto a la música, Chris Appelants enfatizó el contraste deliberado entre ambos grupos. Las canciones de los Saja Boys fueron diseñadas para ser irresistiblemente pegadizas, llenas de energía y refinadas, pero deliberadamente ligeramente huecas, carentes de la profundidad emocional subyacente. Están creadas para cautivar al público a simple vista, pero sin conmover el corazón. _X. En cambio, recibió canciones emocionalmente vulnerables y honestas, diseñadas para resonar a un nivel más profundo. Appelants explicó la intención detrás de esta elección. Si bien la emoción superficial de los oyentes puede verse atraída por los llamativos Saja Boys, son las interpretaciones sinceras y emotivas de _X las que realmente conmueven a la gente. Esta dicotomía musical refleja la narrativa misma, reforzando los temas de la película: autenticidad, verdad emocional y el poder de la conexión a través del arte. El mundo musical de K-pop Demon Hunters fue creado por un talentoso y diverso equipo de compositores y productores. Las canciones originales de la película fueron escritas por Danny Chang, Ido, Vince, Kus, Ehae, Jenny Andrews, Stephen Kirk, Lindgren, Mark Sonnenblick y Daniel Rojas, cada uno aportando su propio sabor y sensibilidad a la banda sonora. La producción estuvo a cargo de un elenco de talentosos artistas que incluía a Teddy Park, 24, Ido, Do Min-suk, Jenny Andrews, Stephen Kirk, Lindgren y Yanei Sendrat, asegurando que cada canción capturara tanto la energía contagiosa del K-pop como la profundidad emocional de las aventuras de los personajes. Para complementar estas canciones, Marcelo Sarvos compuso la banda sonora de la película, combinando motivos orquestales y temáticos que acentúan tanto las vibrantes actuaciones como los momentos más íntimos y tranquilos. Juntos, las canciones y la banda sonora crean un rico y envolvente tapiz musical que impulsa la historia, combinando espectáculo, emoción y resonancia cultural en cada ritmo. La banda sonora de la película reunió a un impresionante elenco de talentos vocales. Ehae, Audrey Nuna, Ray Ami, Andrew Choi, Kevin Gu, Samuel Lee, Nekwab y Lea Salonga prestaron sus voces, aportando vida y carga emocional a las canciones de los personajes. La banda sonora se lanzó oficialmente el 20 de junio de 2025, coincidiendo con el debut en streaming de la película, ofreciendo a los fans una experiencia musical completa más allá de la pantalla. El sencillo principal, Touchdown, destacó como uno de los momentos más destacados, interpretado por Jeon, Hee-jo y Chaeyoung de Twice. Su sonido enérgico y pegadizo capturó la intensidad de la historia de la película, mostrando la combinación de espectáculo K-pop y drama narrativo que define a K-pop Demon Hunters. En Estados Unidos, la banda sonora de K-pop Demon Hunters alcanzó un éxito comercial notable. Debutó en el número 8 del Billboard 200, marcando el debut más alto para cualquier banda sonora lanzada en 2025 y la primera en llegar al top 10 ese año. El álbum también se convirtió en la banda sonora de una película animada con la mejor posición en el Billboard 200 desde Spider-Man, Across the Spider-Verse de Metro Boomin en 2023, que alcanzó el número 7.
Cabe destacar que este lanzamiento marcó otro hito para la música de Netflix. Fue la primera banda sonora de Netflix en alcanzar el número 1 en la lista Top Soundtracks desde Stranger Things, soundtrack de la serie de Netflix, temporada 4 de enero de 2022. Estos logros subrayaron el impacto cultural de la película y el atractivo global de su música, demostrando que su mezcla de energía K-pop y narrativa emotiva resonó mucho más allá de la pantalla. El impacto cultural de K-pop Demon Hunters se extendió mucho más allá de la pantalla, especialmente a través de su música. La BBC destacó los notables logros de UNTR/X y los Saha Boys en las plataformas de streaming. Sus canciones emblemáticas, Golden, para UNTR/X, Jura Idol, para los Saha Boys, dominaron las listas de Spotify en Estados Unidos. UNTR/X ascendió al número 2, superando incluso a Blackpink, convirtiéndose en el grupo femenino de K-pop con mayor éxito en la historia de Spotify en Estados Unidos. Mientras tanto, los Saha Boys se convirtieron en el grupo masculino de K-pop con mayor éxito en el país, superando a BTS. El éxito de Golden fue especialmente extraordinario. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Global 200, además de encabezar el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En Corea del Sur, logró un All-Kill perfecto, una hazaña poco común que indica el dominio simultáneo en todas las listas principales, y se convirtió en la tercera canción en 2025 en lograrlo. Además, estableció un nuevo récord para la mayor cantidad de All-Kills perfectos por hora de todos los tiempos, consolidando el estatus de la canción y de la película como un fenómeno global. La banda sonora de K-pop Demon Hunters continuó batiendo récords en las listas de Billboard. Se convirtió en la primera banda sonora de una película en la historia en colocar 4 de sus canciones en el top 10 del Billboard Hot 100, Golden, Jura Idol, Soda Pop y How It's Done. Este hito destacó la extraordinaria popularidad y el alcance cultural de la música de la película. Con esto, la banda sonora logró una hazaña no vista en décadas. Fue la primera banda sonora de una película desde Waiting to Exhale en 1995 en incluir al menos 3 canciones simultáneamente en el top 10. Estos logros subrayaron el impacto sin precedentes de la película en las industrias de la música y la animación, consolidando su lugar como un fenómeno global. Cuando K-pop Demon Hunters se anunció por primera vez en marzo de 2021, no se había establecido una fecha de estreno específica. Poco después, la película se anunció con un estreno previsto en cines, lo que indicaba su intención inicial de llegar al público de la gran pantalla. Para abril de 2022, Netflix había solicitado oficialmente la película, lo que insinuaba una transición hacia el streaming. La confirmación llegó en febrero de 2023, cuando el director ejecutivo de Sony Pictures, Tom Rothman, reveló en una entrevista con Business Insider que la película llegaría a la plataforma de streaming, ofreciendo al público mundial un primer vistazo de su tan esperado estreno. En 2021, Sony Pictures firmó una serie de acuerdos simultáneos con Netflix, que definieron la futura distribución de proyectos tanto en cines como en streaming. Según informó Matthew Belloni de PAC, estos acuerdos incluían un acuerdo de distribución estándar para las películas de Sony en cines, así como un acuerdo independiente de transmisión directa a la plataforma. En virtud de este último acuerdo, Netflix tendría acceso prioritario a proyectos selectos de acción real y animación, con el compromiso de dar luz verde a un número mínimo de películas para su desarrollo conjunto. Estos proyectos serían posteriormente estrenados y controlados por Netflix, lo que permitiría al gigante del streaming gestionar la distribución. Al mismo tiempo, brindaría a Sony una plataforma colaborativa para contenido selecto. Este marco allanó el camino para el debut de K-pop Demon Hunters en el servicio, combinando los recursos de producción de Sony con el alcance global de Netflix. K-pop Demon Hunters se produjo como parte del acuerdo de distribución directa entre Sony y Netflix. Según Matthew Belloni, bajo los términos de este acuerdo, Sony recibió una prima prenegociada, además del presupuesto de producción de cada película. Fuentes informaron que esta prima ascendía al 25% de los presupuestos, con un límite de $20 millones por película. A cambio, Netflix conservó la plena propiedad de las películas, conservando todos los derechos de distribución y sin pagar ninguna participación adicional en los beneficios a Sony.
Esta estructura le permitió a Sony asegurar financiamiento garantizado y al mismo tiempo le dio a Netflix control total sobre el lanzamiento y la transmisión global de Cup of Demon Hunters, lo que ayudó a posicionarlo para lograr el máximo alcance e impacto cultural. Pamela M. Seclintock, de The Hollywood Reporter, destacó la estructura financiera detrás de Cup of Demon Hunters. Netflix cubrió completamente el presupuesto de producción de la película de $100 millones y además pagó a Sony una comisión de $25 millones. Además, Sony se benefició de diversas fuentes de ingresos vinculadas al proyecto, incluyendo una participación en las ventas de la banda sonora, honorarios por la publicación musical de canciones seleccionadas y una parte de los pagos que Netflix realizó al estudio de animación de Sony. Este acuerdo garantizó que Sony no solo recibiera financiación garantizada para la producción, sino que también mantuviera una participación en los beneficios adicionales de la película, creando una colaboración mutuamente beneficiosa que otorgaba a Netflix control total sobre la distribución y la transmisión global. En junio de 2024, se anunció oficialmente que Cup of Demon Hunters llegaría en 2025. Para abril de 2025, un animador reveló que la película se estrenaría en junio, y más tarde ese mismo mes se confirmó la fecha de estreno para el 20 de junio de 2025. Además de su debut global en streaming en Netflix, la película tuvo un estreno limitado en cines en California y Nueva York. Billboard señaló que esta temporada limitada se diseñó para cumplir con los requisitos específicos de elegibilidad de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Posteriormente, se estrenó una versión especial de la película para cantar a coro en cines de Norteamérica, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda los días 23 y 24 de agosto de 2025. Esta versión, que invitaba al público a conectar directamente con la música de la película, estuvo disponible posteriormente en Netflix, ampliando aún más su alcance y permitiendo a los fans de todo el mundo disfrutar del espectáculo musical tanto en formatos interactivos como tradicionales. Cup of Demon Hunters se convirtió rápidamente en un fenómeno que batió récords en Netflix. El 29 de julio de 2025, la plataforma anunció que la película se había convertido en su largometraje de animación original más visto de todos los tiempos. Para el 26 de agosto, superó a Red Notice 2021 y se convirtió en la película más vista de Netflix, acumulando 236 millones de visualizaciones en tan solo 10 semanas desde su estreno. El impulso continuó, y para el 3 de septiembre de 2025, la película había superado los 266 millones de visualizaciones, superando incluso a la primera temporada del Juego del Calamar y convirtiéndose en el título más visto en la historia de Netflix. Este extraordinario logro consolidó a Cup of Demon Hunters como un hito cultural, conectando con el público mundial y redefiniendo el alcance global del contenido animado en streaming. La versión para cantar a coro de Cup of Demon Hunters llegó a los cines el 23 de agosto de 2025, con proyecciones iniciales que estiman una recaudación de entre 18 y 20 millones de dólares durante el fin de semana de estreno en 1,700 salas. Este estreno marcó el mayor estreno en cines de cualquier película de Netflix hasta la fecha, superando los 698 cines que proyectaron Glass Onion, Knives Out Mystery en 2022. La película rápidamente hizo historia, convirtiéndose en el primer estreno de Netflix en alcanzar el primer puesto en taquilla durante un fin de semana. También logró el estreno en cines con mejor rendimiento de la plataforma, superando a Glass Onion, que había recaudado $13,1 millones en 2022. A pesar de estos hitos, Netflix decidió no publicar las cifras oficiales de recaudación. En sus 2 días de exhibición en 1,700 cines de Estados Unidos y Canadá, Cup of Demon Hunters recaudó $19,2 millones en taquilla. Este impresionante rendimiento le permitió superar a Weapons, que se esperaba que se mantuviera en el primer puesto durante su tercer fin de semana, consolidando aún más el éxito récord de la película en cines para un estreno de Netflix. Jeremy Fuster, de The Wrap, destacó el notable desempeño en taquilla de Cup of Demon Hunters, señalando que, si bien la película ya se había estrenado en Netflix en junio de 2025, se proyectaba que su estreno limitado en cines superaría los fines de semana de estreno de 3 días de The Bad Guys 2, $22 millones, y Elio, $20,8 millones. Fuster observó que, durante la temporada de verano de 2025, ninguna película de animación había superado los $100 millones a nivel nacional.
sugirió que Cup of Demon Hunters, a pesar de su rápido éxito impulsado en gran medida por su estreno en Netflix, probablemente habría superado esas cifras si hubiera mantenido un lanzamiento tradicional en cines, lo que subraya la enorme popularidad y resonancia cultural de la película. Matt Shimkovitz, de The AV Club, señaló que Netflix generalmente evita los estrenos masivos en cines, pero la corta duración de Cup of Demon Hunters resaltó la alta demanda del público, incluso de aquellos que probablemente ya habían visto la película en la plataforma de streaming. De igual manera, Ben Fritz, de The Wall Street Journal, observó que Netflix suele limitar los estrenos en cines a temporadas limitadas, a menudo para optar a premios o para satisfacer a cineastas de renombre. En el caso de Cup of Demon Hunters, la decisión de llevar la película a los cines se debió a su gran aceptación, ya que la plataforma reconoció la oportunidad de extender el impacto cultural de la película más allá del streaming, a la vez que celebraba su popularidad récord y el entusiasmo de los fans. Cup of Demon Hunters recibió una gran aclamación tanto de la crítica como del público. Los espectadores elogiaron la dinámica animación, la memorable música, las cautivadoras interpretaciones vocales y la cautivadora historia de la película. En Rotten Tomatoes, la película tiene un 97% de aprobación basado en 71 reseñas de críticos. El consenso del sitio web dice: animada con energía contagiosa y colores vibrantes, Cup of Demon Hunters es un entretenimiento familiar alegre con una banda sonora espectacular, capturando el vibrante estilo visual y el atractivo musical de la película, que resonó a través de generaciones. En Metacritic, que calcula un promedio ponderado de las reseñas de los críticos, Cup of Demon Hunters recibió una puntuación de 77 sobre 100 basada en 8 críticos, lo que indica críticas generalmente favorables. Más allá de las calificaciones numéricas, la película fue ampliamente reconocida como un fenómeno cultural. Los medios de comunicación elogiaron su banda sonora, sus personajes y su historia, destacando sus ingeniosos homenajes al anime, su celebración del fandom y su cuidadosa representación de las culturas asiáticas como factores clave de su gran atractivo. La popularidad de la película se describió a menudo como inesperada y demoledora, y muchos comentaristas compararon su rápido éxito en streaming con el de Encanto 2021 de Disney. Su combinación de visuales vibrantes, música contagiosa y una narrativa con resonancia cultural ayudó a consolidar a Cup of Demon Hunters como un estreno emblemático tanto en la animación como en la cultura pop global. Brandon Yu, de The New York Times, elogió a Cup of Demon Hunters como un universo original, encantador, divertido y con una gran fuerza artística, destacando cómo la película alcanza su máximo esplendor cuando satiriza con humor aspectos altamente manufacturados de la cultura pop, desde el K-pop y los K-dramas hasta los concursos de canto de producción masiva. De igual manera, Matt Goldberg de Debrab señaló que, si bien la trama podría resultar dolorosamente recargada, el hilo conductor de comedia de la película la mantiene cautivadora, burlándose hábilmente de los clichés habituales del K-pop y los K-dramas sin socavar la esencia emocional de la historia. ¿Quieren que siga añadiendo más comentarios de la crítica para crear una sección completa de recepción de la crítica? David Tizard de The Korea Times describió Cup of Demon Hunters como extremadamente buena, elogiando su representación matizada de la cultura coreana. Señaló que la película captura con discreción la textura de la vida cotidiana con una intimidad rara vez vista en el contenido global, calificándola no solo de carta de amor al K-pop, sino también de una mirada aguda, a veces impasible, a la cultura que la rodea. Brandon Yu observó además que la película comparte un linaje creativo con Spider-Verse de Sony Pictures Animation. Si bien se inspira en un estilo visual similar, Yu enfatizó que la película se inspira más ampliamente en el enfoque de Spider-Verse en su ejecución cinematográfica holística y técnica, con acción fluida, un arte impactante y una música que funciona como una herramienta narrativa dinámica. Isaac Culver, de Yo9, elogió el trabajo de animación de Cup of Demon Hunters, señalando que Sony Pictures Animation no escatimó, ofreciendo otra joya visual con una animación decadente y vibrante tras su éxito con las películas de Spider-Verse. Destacó los diseños de personajes audaces y expresivos, que permiten a un /X pasar con fluidez de glamurosas figuras de ídolos a chicas accesibles con tendencias gremlin, capturando tanto el humor como la cercanía. Tou Saint-Egan, de IGN, elogió de manera similar la película, observando que sabe cómo abordar temas serios sin tomarse demasiado en serio.
Junto con sus impresionantes valores de producción y emocionantes secuencias de acción, Egan concluyó que la película ofrece una experiencia totalmente entretenida que equilibra la profundidad emocional con la diversión y el espectáculo. Matt Goldberg elogió a los directores Maggie Kang y Chris Appelants por su capacidad para equilibrar la ambientación extravagante de la película con la autenticidad de los desafíos, señalando que aunque su ambientación pueda ser extravagante, aún deben tratar los desafíos como reales. Jeff Egwin, de Kelaide, coincidió en esta opinión, describiendo la película como una premisa fantástica maravillosamente disparatada con una interesante historia sobre demonios, música y cazadores, que resulta a la vez novedosa y ricamente desarrollada. Peter de Brugge, de Variety, destacó el ritmo de la película, calificándolo de rápido y eficiente. Si bien reconoció que la subtrama romántica entre humanos y demonios podría ser predecible, encontró a Cup of the Monhunters más entretenida que Helio 2025 de Pixar, lo que subraya la atractiva combinación de humor, acción y creación de mundos de la película. En cuanto a las actuaciones de voz, Jeff Egwin, de Kelaide, elogió al elenco por aportar personalidades distintivas y una sólida dinámica de grupo a /X. Destacó a Mai Hon y Hee-young-jo por sus interpretaciones de Mira y So-wi, respectivamente, mientras que Arden Cho fue elogiado por su compleja y emotiva interpretación como Rumi, el líder del grupo. Egwin también destacó a An Jo-seop, señalando su brillante interpretación del inteligente y carismático demonio y líder de la boy band, Hinu, aportando profundidad y encantó al antagonista principal de la película, convertido en aliado. A Isaac Culver, de Yo-9, también elogió el fenomenal trabajo vocal del elenco principal, destacando cómo la auténtica musicalidad de la película hace que las canciones sean irresistiblemente pegadizas, incluso atrayendo a espectadores que normalmente serían escépticos con el K-pop. Señaló que la película explora la música como una fuente de refugio y una poderosa forma de expresión emocional, lo que la ha convertido en una película comparada con Turning Red y Cines. Sin embargo, lo que distingue a Cup of the Monhunters es su adopción de la estética del anime de chicas mágicas, combinando imágenes dinámicas con música para crear una experiencia única, inmersiva y emocionalmente impactante. Wilson Chapman, de Indie White, elogió la música de la película, destacando cómo los directores Maggie Kang y Chris Appelants encontraron formas inteligentes y variadas de escenificar las canciones. Destacó secuencias como una pelea de demonios ambientada en How It's Done, una interpretación de Golden al estilo de un videoclip que emula las producciones de alto presupuesto de grupos de K-pop del mundo real, un montaje creativo para Takedown y un animado número de baile para Soda Pop. Chapman enfatizó que esta versatilidad permite que los elementos musicales de la película se sientan parte integral de la historia en lugar de un mero truco, utilizando el K-pop como una herramienta central y vital para mejorar la narrativa, el desarrollo de los personajes y la resonancia emocional. Peter de Brugge, de Variety, señaló que, dado que Cup of the Monhunters es una película ágil y que salta de géneros, ambientada en el mundo del K-pop, muchos espectadores podrían ni siquiera darse cuenta de que están viendo un musical. También destacó a los encantadores animales acompañantes de la película, un demonio tigre sonriente y un pájaro negro con un pequeño gat, sombrero tradicional, diseñados para parecer salidos directamente del folclore coreano. David Tizar, de The Korea Times, añadió que la inclusión de la urraca y el tigre no fue nada arbitraria. Más bien, estos personajes sirven como referencias directas a las tradiciones del arte folclórico coreano, que la película reinterpreta con cariño y extravagancia, basando sus elementos fantásticos en la autenticidad cultural. To Saintegan, de IGN, elogió las secuencias de lucha de la película, señalando que su llamativa coreografía y su estilo inspirado en el anime están estrechamente vinculados a los números musicales con canciones originales de una mezcla de populares artistas occidentales y estrellas del K-pop. Describió a Cup of the Monhunters como una fantasía de acción visualmente suntuosa enriquecida con emociones emocionantes que probablemente convertirán incluso a los espectadores ocasionales en fanáticos de los musicales animados. David Tizar, de The Korea Times, destacó la calidad de la banda sonora, señalando que fue producida por verdaderos pesos pesados de la industria, con música impactante, con matices líricos y que se integra a la perfección con la narrativa. Matt Goldberg agregó que las canciones pegadizas también contribuyen a la historia, con temas argumentales entrelazados en los números musicales, lo que ayuda a mantener la tensión y la participación a lo largo de la película.
Ángela García, de Slug Magazine, ofreció una perspectiva más mesurada, señalando que la duración relativamente corta de la película a veces da la sensación de que solo araña la superficie de su rico mundo y personajes imaginados. Explicó que, en parte, esto es un testimonio de la convincente construcción del mundo y la simpatía de los personajes que hacen que el público quiera dedicar más tiempo a la historia. Al mismo tiempo, García reconoció que la brevedad también significa que muchas ideas introducidas en la película quedan subdesarrolladas, lo que sugiere un potencial para una futura expansión en secuelas o spin-offs. Wilson Chapman, de IndieWire, también destacó la corta duración de la película, calificándola de ventaja en algunos puntos y de defecto fatal. Si bien el ritmo ágil mantiene la historia animada, Chapman consideró que también limita el desarrollo de los personajes, ya que Mira y Zoe reciben comparativamente menos atención. Chapman agregó que la película no explora a fondo el resentimiento de Rumi hacia Céline y que el clímax se siente apresurado, lo que resulta en una resolución que, si bien es satisfactoria en la superficie, no recompensa por completo al público con la profundidad que estos queridos personajes merecen. Cup of the Monhunters recibió una gran aclamación de la crítica y el público, quienes elogiaron su vibrante animación, su música contagiosa, su narrativa cautivadora y sus voces matizadas. En Rotten Tomatoes, la película tiene un 97% de aprobación basada en 71 críticos, y el consenso señala que está animada con energía contagiosa y colores vibrantes y la describe como entretenimiento familiar alegre con una banda sonora magnífica. Metacritic le asignó a la película una puntuación de 77 sobre 100, basándose en 8 críticos, lo que indica reseñas generalmente favorables. Más allá de estas métricas, la película fue ampliamente reconocida como un fenómeno cultural, elogiada por su representación reflexiva de la cultura asiática, ingeniosos homenajes al anime y la exploración del fandom. Su popularidad se describió a menudo como inesperada y demoledora, y muchos la compararon con el éxito en streaming de Encanto 2021 de Disney. Los críticos destacaron constantemente la originalidad y el humor de la película. Brandon Yu, de The New York Times, la describió como un universo original, encantador, divertido y con una gran contundencia artística, y disfrutó especialmente de su sátira del mundo artificial del K-pop, los K-dramas y los concursos de canto producidos en masa. Matt Goldberg, de The Wrap, se hizo eco de esta opinión, señalando que la trama podría resultar dolorosamente recargada si no fuera por el hilo conductor constante de la comedia, que se burla con inteligencia de los clichés habituales sin socavar la carga emocional. David Tizar, de The Korea Times, describió la película como extremadamente buena, elogiando su representación íntima de la cultura coreana y calificándola tanto de una carta de amor al K-pop como de una mirada aguda, y a veces implacable, a la cultura que la rodea. Yu enfatizó aún más los logros técnicos y cinematográficos, destacando la acción fluida, el arte impactante y la música como una herramienta narrativa dinámica que recuerda al enfoque holístico de Spider-Verse. La animación y el diseño visual recibieron elogios especiales. Isaac Ulver, de Yo9, destacó la animación decadente y vibrante y los diseños de personajes audaces y expresivos que permiten a /X pasar de ídolos glamorosos a personalidades accesibles y traviesas. De Brugge, de Variety, destacó la ingeniosa integración de los números musicales en la historia, así como los encantadores animales acompañantes, un demonio tigre sonriente y una urraca en un pequeño hogar, inspirados directamente en el folclore coreano. Tizar añadió que estos elementos no son meros adornos, sino reinterpretaciones reflexivas del arte folclórico tradicional que añaden profundidad cultural al mundo fantástico de la película. Toussaint Tegan, de IGN, elogió las secuencias de lucha por su llamativa coreografía con influencias del anime, estrechamente integrada con las canciones originales, describiendo la película como una fantasía de acción visualmente suntuosa con números musicales que elevan la narrativa. El reparto vocal y la música también fueron ampliamente elogiados. Jeff Egwin, de Kelaide, destacó las personalidades distintivas y la sólida dinámica de grupo de las actrices de /X, destacando la emotiva interpretación de Arden Cho como Rumi, así como la de Mai Hon y Hee-young Jo como Mira y Zoe, respectivamente. La actuación de An Jo-seop como la inteligente y carismática Hinu fue igualmente elogiada.
Colbert destacó el fenomenal trabajo vocal del reparto y la auténtica musicalidad de la película, que hace que incluso los escépticos del K-pop se sientan atraídos por las pegadizas canciones. Wilson Chapman, de IndieWire, destacó la ingeniosa puesta en escena de los números musicales por parte de los directores, desde luchas de demonios ambientadas en How It's Done hasta videos musicales de alto presupuesto para Golden, demostrando cómo los elementos del K-pop son fundamentales para la narrativa, en lugar de ser meros trucos. Tizar y Goldberg también señalaron que la música, producida por pesos pesados de la industria, se integra a la perfección con la historia, aportando carga emocional y elementos argumentales que mantienen la tensión a lo largo de la película. Los críticos también señalaron áreas donde la corta duración de la película limitó su profundidad. Ángela García, de Slug Magazine, observó que, si bien la construcción del mundo y los personajes de la película son convincentes, muchas ideas quedan poco desarrolladas. Chapman coincidió, destacando que el ritmo acelerado deja a Mira y Zoe con menos enfoque narrativo, reduce la exploración de la compleja relación de Rumi con Celine y resulta en un clímax que se siente apresurado. Colbert criticó el final como demasiado conveniente, mientras que Ewing y Goldberg argumentaron que se podría haber dedicado más tiempo a desarrollar los arcos emocionales de los personajes secundarios y suavizar los cambios tonales. En general, K-pop Demon Hunters fue elogiada por su originalidad, humor, riqueza cultural e integración musical, consolidándose como un largometraje de animación emblemático. Si bien algunos críticos destacaron sus subtramas poco desarrolladas y su ritmo ocasionalmente acelerado, estas pequeñas críticas fueron compensadas por el ingenioso mundo de la película, sus personajes memorables y su banda sonora de éxito. La combinación de visuales vibrantes, música pegadiza y una narrativa con resonancia cultural consolidó su estatus como un fenómeno tanto para la crítica como para la cultura. K-pop Demon Hunters surgió en 2025 como un largometraje de animación innovador que cautivó tanto al público como a la crítica. Elogiada por su ingeniosa animación, visuales vibrantes, música pegadiza y voces con matices, la película ha sido ampliamente considerada como un fenómeno tanto cultural como comercial. En Rotten Tomatoes, el 97% de 71 críticos dieron reseñas positivas, y el consenso describió la película como animada, con energía contagiosa y colores vibrantes y entretenimiento familiar alegre con una banda sonora magnífica. Metacritic le asignó una puntuación de 77 sobre 100, lo que indica críticas generalmente favorables. Más allá de las métricas de la crítica, los medios destacaron el impacto de la película como referente cultural, celebrando su auténtica representación de la cultura coreana, sus homenajes al anime y su ingeniosa exploración del fandom. Su popularidad y éxito en streaming se compararon a menudo con Encanto 2021 de Disney, y varias fuentes la calificaron de fenómeno revelación. Los críticos destacaron el humor y la originalidad de la película. Brandon Yu, de The New York Times, la describió como un universo original, encantador, divertido y con una gran fuerza artística, elogiando su sátira del mundo artificial del K-pop, los K-dramas y los concursos de canto masivos. Matt Goldberg, de The Wrap, enfatizó que el hilo cómico de la película evita que la trama resulte dolorosamente recargada, mientras que David Tizar, de The Korea Times, la describió como extremadamente buena, señalando que captura la esencia de la vida cotidiana coreana y sirve tanto como una carta de amor al K-pop como una mirada profunda a la cultura que la rodea. Los méritos técnicos y cinematográficos de la película también fueron elogiados, y Yu destacó la fluidez de la acción, el impactante arte visual y la música, que funciona como una herramienta narrativa dinámica que recuerda a las películas de Spider-Verse. La animación fue destacada repetidamente por su estilo audaz y expresivo. Isaac Colbert, de Yo9, elogió a Sony Pictures Animation por ofrecer visuales decadentes y vibrantes con diseños de personajes que permiten a un /X pasar de ídolos glamurosos a personalidades traviesas y cercanas. The Bruja de Variety destacó la ingeniosa integración de los números musicales y los adorables animales acompañantes, un demonio tigre sonriente y una urraca en un pequeño hogar, elementos arraigados en el folclore coreano. Tizar señaló que estos elementos no son decorativos, sino que sirven como reinterpretaciones respetuosas de las tradiciones del arte popular coreano.
Tousain Tegan de IGN elogió las secuencias de lucha por su coreografía con influencias del anime, destacando cómo los números musicales se integran a la perfección en la acción, convirtiendo la película en una fantasía de acción visualmente suntuosa donde las canciones son fundamentales para la narrativa más que adornos decorativos. El doblaje y las interpretaciones musicales fueron elogiados por todos. Jeff Edwin de Kelaide destacó la sólida dinámica colectiva de /X, destacando la emotiva interpretación de Arden Cho como Rumi, junto con las interpretaciones de Mai Hon y Hyung Jo como Mira y Soe. An Jo-seop fue reconocido por su carisma e inteligencia como Hino. Koulver destacó el fenomenal trabajo vocal y la auténtica musicalidad, asegurando que incluso los oyentes de K-pop más reticentes se sintieran atraídos por las pegadizas canciones. Wilson Chapman, de IndieWire, destacó la ingeniosa puesta en escena de los números musicales por parte de los directores, desde una pelea de demonios ambientada en How It's Done, hasta un video musical de alto presupuesto para Golden, pasando por el montaje creativo de Takedown, mostrando cómo la música impulsa tanto la historia como el desarrollo de los personajes. Tizar y Goldberg destacaron además la producción profesional y la integración narrativa de la banda sonora, con canciones con una carga emocional que contribuyen a la tensión de la trama. A pesar de sus elogios, la crítica señaló algunas deficiencias. Angela García, de Slug Magazine, y Chapman observaron que la corta duración limitó la profundidad del desarrollo de los personajes, dejando a los personajes secundarios Mira y Soe menos explorados y comprimiendo los arcos emocionales, incluyendo los complejos sentimientos de Rumi hacia Celine. Koulver describió la resolución como excesivamente conveniente, y Edwin enfatizó que se podría haber dedicado más tiempo a explorar la vida emocional de los personajes secundarios. Goldberg también notó algunos cambios tonales ocasionales, señalando que si bien los momentos emotivos son importantes, los arcos de Soe y Mira están subdesarrollados hasta el clímax. En cuanto a la industria, K-pop Demon Hunters representó un hito importante tanto para Sony como para Netflix. Matthew Belloni, de PAC, observó que, si bien Sony creó un éxito veraniego con un presupuesto superior a los $100 millones y el potencial de una franquicia multimillonaria, la mayor parte del valor financiero y cultural recayó en Netflix. Al vender la película bajo un acuerdo directo a la plataforma en lugar de estrenarla en solitario en cines, Sony cedió gran parte del potencial a la plataforma de streaming. Belloni describió la película como posiblemente el primer mega éxito animado de Netflix, calificándola de superéxito relativamente barato con un amplio margen de maniobra para su explotación en diversas áreas, y señaló que los ejecutivos de Sony probablemente lamentaron haber renunciado a un éxito tan destacado. En general, K-pop Demon Hunters fue aclamada por su originalidad, humor, animación, música y autenticidad cultural, consolidando su estatus como un fenómeno tanto crítico como cultural. Si bien las críticas menores se centraron en la corta duración y los arcos secundarios poco desarrollados, estas fueron ampliamente superadas por la ingeniosa creación de mundos, los cautivadores personajes y la banda sonora de éxito de la película. La película no solo alcanzó un éxito rotundo en streaming, sino que también estableció nuevos hitos para el contenido animado original de Netflix, demostrando el potencial comercial y creativo de una animación culturalmente rica y de atractivo global. K-pop Demon Hunters es más que una película visualmente deslumbrante y musicalmente vibrante. También explora profundos temas emocionales sobre la identidad, la comunidad y la autoaceptación. En esencia, la historia enfatiza el poder de la amistad y la solidaridad para superar las presiones sociales y culturales. Arden Cho, quien presta su voz a Rumi, destacó esta dinámica, señalando que sin Mira y Soe no lo habría logrado, enfatizando cómo el vínculo entre el trío es esencial para el crecimiento y la resiliencia de Rumi. Los cineastas moldearon intencionalmente el arco personal de Rumi como una metáfora de la experiencia de salir del armario, en particular al lidiar con las expectativas parentales y las normas sociales. La codirectora Mag Hye-kang explicó que la trayectoria de Rumi refleja la vulnerabilidad emocional y la valentía necesarias para revelar la verdadera identidad. La historia de Rumi es como si saliera del armario y se sincerara con sus padres, quienes quieren que sea algo que no es. A través de su lucha contra la vergüenza por su herencia demoníaca y la eventual aceptación de su identidad, la película resuena como una historia sobre la autenticidad, la autoaceptación y los sistemas de apoyo, amigos, mentores y la familia elegida,
que ayudan a las personas a afrontar las presiones internas y externas. Este tema se entrelaza a lo largo de la narrativa, desde la voz vacilante de Rumi al ocultar su identidad hasta los momentos culminantes donde su música se convierte en una expresión de verdad y empoderamiento. Al combinar elementos fantásticos con luchas emocionales con las que uno se identifica, la película transforma su ambientación K-pop y sobrenatural en una historia universal sobre el coraje, la honestidad y el poder transformador de la amistad. La canción final de la película, What It Sounds Like, funciona tanto como un enfrentamiento musical culminante como una declaración profundamente personal para Rumi. Si bien se presenta como un himno pop inspirador y alentador, la canción también funciona como una reflexión emocional sobre la trayectoria de Rumi, encapsulando su lucha contra los demonios internos de la vergüenza, el secretismo y la inseguridad. La codirectora Mag Hye-kang explicó que el equipo creativo abordó la canción y el arco argumental de Rumi con una perspectiva multidimensional, considerando temas como la herencia mixta, la identidad queer y los desafíos de enfrentar luchas personales como la adicción o el ocultamiento de una parte de uno mismo al mundo. En este sentido, la canción funciona como un puente narrativo y emocional, conectando el conflicto fantástico entre las bandas con la batalla interna de la protagonista. Al enmarcar el crecimiento personal de Rumi a través de la música, los cineastas transforman la actuación culminante en un momento de catarsis y empoderamiento, demostrando que aceptar la identidad plena, tanto humana como demoníaca, es inseparable del acto de expresión artística. La secuencia refuerza el tema central de la película, que la verdadera fuerza proviene de la autoaceptación, la comunidad y la valentía de revelar la autenticidad de uno mismo al mundo. El experto en salud mental Sulman Aziz Mirza, en un artículo publicado en Psychiatric News, destacó cómo K-pop Demon Hunters aborda concienzudamente temas como la vergüenza, la identidad y la sanación. La lucha de Rumi por ocultar su herencia demoníaca se presenta como algo más que un argumento fantástico, actúa como una metáfora de los efectos aislantes de la vergüenza. Mirza señala que este secretismo obliga a Rumi a retirarse de rituales comunitarios, como los momentos de conexión con Mirai Soui, e incluso a silenciar su voz, lo que ilustra cómo la vergüenza internalizada puede obstaculizar la expresión y la conexión personal. Es importante destacar que la película demuestra cómo estas cargas pueden aliviarse mediante relaciones de apoyo y la expresión creativa. Tanto Rumi como Hinu cargan con vergüenza, él por errores del pasado, ella por su herencia oculta, y comienzan a sanar a través de la música, usándola como un medio para enfrentar sus miedos, comunicarse con autenticidad y recuperar la autonomía sobre sus identidades. Mirza destaca que esta representación de la vergüenza es intencionalmente amplia y universal. Las luchas de Rumi podrían simbolizar experiencias que van desde la depresión, la identidad queer y el trauma, hasta la neurodivergencia o los desafíos de ser birracial. De esta manera, la película utiliza elementos fantásticos y un espectáculo de la cultura pop para explorar experiencias psicológicas reales y cercanas, permitiendo al público identificarse con la experiencia de Rumi y comprender el poder transformador de la honestidad, la comunidad y la expresión creativa. Los directores Mag Hye-kang y Chris Appelants han expresado un gran interés en expandir el universo K-pop de Demon Hunters, insinuando posibles secuelas e historias paralelas que podrían explorar más a fondo el mundo y sus personajes. En una entrevista con Screen Rant, Kang señaló que la primera película planteó numerosas preguntas que aún no han sido respondidas en su totalidad, lo que deja muchos huecos por explorar, incluyendo las historias de fondo más profundas y las experiencias personales de Mirai Soui. De igual manera, Appelants declaró a People que la historia deja muchas preguntas sin respuesta, en el buen sentido, y muchas posibilidades que podrían ser su propia historia, lo que indica una visión creativa que considera la película original como el punto de partida para una franquicia más amplia. Desde una perspectiva de producción y distribución, Matthew Belloni, de PAC, destacó que, según el acuerdo de 2021 entre Sony Pictures y Netflix, Sony conserva el derecho contractual de producir futuras entregas. Sin embargo, se espera que estas secuelas se dirijan directamente a Netflix, de acuerdo con el acuerdo de venta directa a la plataforma existente, a menos que se produzca un cambio improbable en la postura de Netflix sobre los estrenos en cines. Este contexto sugiere que la franquicia K-pop Demon Hunters podría seguir creciendo principalmente dentro del ecosistema de streaming, lo que permitirá una mayor exploración de su rico y desarrollado universo, a la vez que llega a una audiencia global a través de la plataforma de Netflix.
Tras el éxito rotundo de K-pop Demon Hunters, Netflix comenzó a explorar activamente posibles proyectos de continuación para expandir el universo. Según informó Debrap en julio de 2025, se están considerando varias posibilidades, incluyendo 2 secuelas de largometrajes, una serie de televisión, un cortometraje e incluso un musical. Esta gama de proyectos refleja el reconocimiento del estudio del gran atractivo de la película y su rico y expandible universo, así como el deseo de seguir conectando con la apasionada base de fans global. En declaraciones a Newsweek, el presidente de Netflix Films, Dan Lin, enfatizó la importancia de mantener la originalidad y el estilo distintivo que hicieron de la primera película un éxito. Lin explicó que la compañía estaba entusiasmada por explorar lo que podría ser la próxima aventura de /X y señaló que cualquier secuela se desarrollaría cuidadosamente para preservar la historia original y el estilo único de la original. Esto sugiere un enfoque deliberado para la construcción de franquicias que equilibra la anticipación del público con un compromiso con la calidad creativa. Para agosto de 2025, el impulso de la producción había comenzado a tomar forma. Matthew Belloni informó que Sony acababa de iniciar negociaciones con los directores Maggie Kang y Chris Appelants para regresar en una nueva entrega. Ese mismo mes, Pamela M. McClintock, de The Hollywood Reporter, confirmó que Sony Pictures estaba oficialmente en conversaciones con Netflix para desarrollar una secuela animada. Estas conversaciones indican que ambos estudios están armonizando sus estrategias creativas y comerciales con el objetivo de aprovechar los logros cinematográficos y musicales de la primera película, a la vez que amplían el universo narrativo de forma que honre a sus personajes y mitología consolidados. Aunque los detalles permanecen en secreto, la visión conjunta de los cineastas y los estudios sugiere que el mundo de K-pop Demon Hunters apenas está comenzando, con secuelas, spin-offs y expansiones creativas listas para mantener enganchado al público durante años.